Sara Martínez caminó por el estacionamiento poco iluminado debajo de su edificio de apartamentos. Sus zapatillas emitían suaves chirridos contra el suelo de hormigón. Acababa de terminar su carrera nocturna por el vecindario y estaba deseando tomar una ducha caliente. La mujer de 28 años parecía normal para cualquiera que la viera. Ella medía aproximadamente 1,68 metros de alto y tenía cabello castaño hasta los hombros recogido en una cola de caballo sencilla. Su ropa de entrenamiento era ropa deportiva estándar, nada elegante ni caro. La mayoría de la gente asumiría que ella era simplemente otra trabajadora de oficina tratando de mantenerse en forma, pero Sara guardaba secretos que muy pocas personas conocían. Durante los últimos 8 años, sirvió como Navy SEAL en algunas de las misiones más peligrosas alrededor del mundo. Había participado en operaciones de rescate en territorios hostiles, misiones de demolición submarina y actividades antiterroristas que nunca llegaron a las noticias. Su cuerpo era un arma entrenada a la perfección, su mente afilada como una espada y sus reflejos más rápidos de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Sin embargo, Sara había tomado recientemente la difícil decisión de abandonar el servicio militar. Los constantes despliegues y las situaciones que ponían en peligro la vida habían pasado factura. Ella quería intentar vivir una vida civil normal, tal vez formar una familia algún día y encontrar la paz lejos del campo de batalla. Durante los últimos 3 meses, había estado trabajando como instructora de fitness en un gimnasio local mientras descifraba sus próximos pasos. Esta noche no fue distinta a cualquier otra noche. Había corrido su ruta habitual de 5 millas por las tranquilas calles suburbanas, disfrutando del aire fresco y la oportunidad de despejar su mente. El vecindario era seguro y tranquilo, exactamente lo que ella había estado buscando después de años de vivir en peligro constante. Cuando Sara se acercó a su auto, notó que algo andaba mal. Su entrenamiento le había enseñado a confiar en sus instintos, y ahora mismo, esos instintos le gritaban que la estaban observando. Ella aminoró el paso y miró despreocupadamente alrededor del estacionamiento sin que se notara que estaba buscando amenazas. El garaje estaba prácticamente vacío a esa hora. Unos cuantos coches estaban aparcados en sus lugares habituales y las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras entre los pilares de hormigón. Todo parecía normal, pero los sentidos de Sara le decían lo contrario. Había aprendido hacía mucho tiempo que los depredadores a menudo atacaban a las mujeres en los estacionamientos. El espacio cerrado, la mala iluminación y las rutas de escape limitadas los convertían en terrenos de caza perfectos para los criminales. Sara había esperado que vivir en ese tranquilo vecindario significara que podría bajar la guardia, pero aparentemente el peligro podía encontrarla en cualquier lugar. Mientras metía la mano en el bolsillo para buscar las llaves del coche, Sara oyó pasos detrás de ella. No son los pasos casuales de alguien que camina hacia su propio auto, sino los pasos deliberados de alguien que la sigue. Ella fingió no darse cuenta y continuó caminando hacia su vehículo, pero sus músculos se tensaron y su respiración se volvió más controlada. Los pasos se hicieron más cercanos y urgentes. Sara podía oír al menos a 2 personas, tal vez 3, moviéndose detrás de ella a una velocidad cada vez mayor. Su respiración era pesada y podía oler alcohol y cigarrillos en el aire. No se trataba de transeúntes cualquiera que se dirigían a sus coches después de un largo día de trabajo. «Hola, bella dama», gritó una voz ronca detrás de ella. «¿A dónde vas con tanta prisa?» Sara siguió caminando y no se dio la vuelta. Ella ya había estado en situaciones similares antes, tanto durante su servicio militar como en la vida civil. La mejor estrategia a menudo era evitar la confrontación si era posible, pero estaba preparada para lo que pudiera pasar después. «No nos ignoren cuando les hablamos», dijo otra voz. Esta vez más cerca y agresiva. «Eso no es muy educado». Sara llegó a su auto y se dio la vuelta para encarar a sus seguidores. 3 hombres estaban a unos 3 metros de ella. Todos eran más grandes que ella, probablemente de entre 20 y 30 años, vestían ropa oscura y gorras de béisbol caladas hasta la cara.
El líder del grupo era alto y musculoso, con tatuajes en los brazos. Los otros dos lo flanqueaban a ambos lados, intentando bloquear cualquier ruta de escape. «Voy a casa», dijo Sara con calma, manteniendo la voz firme y sin amenazar. «No quiero problemas». El líder se rió y dio un paso más cerca. «Bueno, quizás sí que queremos problemas. Has estado corriendo por nuestro vecindario todas las noches luciendo hermosa y en forma. Pensamos que era hora de presentarnos adecuadamente». Sara evaluó la situación rápidamente. Los hombres estaban claramente ebrios, lo que los hacía impredecibles, pero también más lentos en sus reacciones. Se habían posicionado para cortar sus rutas de escape más obvias, pero habían subestimado su entrenamiento y sus habilidades. El estacionamiento tenía múltiples salidas y ella sabía exactamente dónde estaba ubicada cada una. «Miren, chicos», dijo Sara, levantando sus manos en un gesto pacífico. «Estoy seguro de que sois buena gente, pero realmente necesito volver a casa. Mi novio me está esperando y vendrá a buscarme si llego tarde». Era una mentira, pero Sara esperaba que eso les hiciera reconsiderar sus planes. Desafortunadamente, la mención de un novio pareció hacer que el líder se volviera aún más agresivo. «¿Novio? ¿Eh?» Él se burló. «Bueno, él no está aquí ahora mismo, ¿verdad? Somos solo tú y nosotros, y creemos que es hora de que nos muestres algo de aprecio por mantener este vecindario seguro». Los otros dos hombres se rieron y se acercaron, formando un círculo más cerrado alrededor de Sara. Ella podía ver la mirada depredadora en sus ojos y sabía que hablar para salir de esta situación ya no era una opción. Estos hombres ya habían decidido lo que querían hacer y no iban a dejarse disuadir por las palabras. El entrenamiento militar de Sara se puso en marcha a toda velocidad. Su ritmo cardíaco aumentó, pero su respiración permaneció controlada. Sus músculos se prepararon para la acción mientras su mente calculaba distancias, ángulos y armas potenciales en el entorno. Los años de experiencia en combate le habían enseñado a mantener la calma bajo presión y a pensar varios movimientos por delante de sus oponentes. «Por favor», dijo una vez más, esperando darles una última oportunidad de alejarse. «No quiero que nadie salga lastimado. Simplemente déjenme ir a casa y todos podremos olvidar lo que pasó». La expresión del líder se oscureció y Sara supo que el tiempo de negociación había terminado. Lo que ocurra después determinará si llegará sana y salva a casa o se convertirá en otra víctima de un crimen violento en un estacionamiento. Pero estos tres hombres no tenían idea de lo que estaban a punto de enfrentar. El líder del grupo de repente se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. Sus grandes manos se extendieron para agarrar a Sara por los hombros, con la intención de estrellarla contra la pared de concreto del estacionamiento. Este fue claramente un movimiento practicado, algo que estos hombres habían hecho antes para intimidar y controlar a sus víctimas. Pero Sara no era como sus víctimas anteriores. Cuando sus manos hicieron contacto con sus hombros, el entrenamiento de Sara tomó el control por completo. Años de instrucción en combate cuerpo a cuerpo, incontables horas de entrenamiento con soldados de élite y experiencia en el mundo real luchando por su vida en países extranjeros la habían preparado exactamente para este momento. Con un movimiento fluido, Sara agarró la muñeca derecha del líder con ambas manos y la giró bruscamente en el sentido de las agujas del reloj mientras daba un paso atrás hacia un lado. El repentino cambio de dirección y la precisa aplicación de palanca hicieron que el hombre perdiera el equilibrio. Su propio impulso hacia adelante, combinado con la técnica de Sara, lo hizo tambalearse junto a ella y estrellarse contra el costado de un automóvil cercano. El movimiento ocurrió tan rápido que los otros dos atacantes apenas tuvieron tiempo de procesar lo que habían presenciado. En un momento, su amigo estaba agarrando lo que parecía ser una mujer indefensa, y al momento siguiente estaba aturdido y tendido contra el parachoques de un automóvil, sujetándose la muñeca torcida y gimiendo de dolor. «¿Qué demonios?», gritó el segundo atacante, con la mente nublada por el alcohol intentando comprender cómo su simple plan había fracasado tan rápido. Sara no les dio tiempo a recuperarse de la sorpresa.
Inmediatamente cambió de postura y giró hacia el segundo hombre, que estaba a su izquierda. Estaba buscando en el bolsillo de su chaqueta, posiblemente un arma, cuando el codo de Sara impactó en su plexo solar con una fuerza devastadora. El impacto le dejó sin aire y lo hizo doblarse de dolor. Mientras se inclinaba hacia adelante, jadeando, Sara le dio un rodillazo en la cara. El sonido del cartílago rompiéndose resonó por el estacionamiento cuando le aplastaron la nariz. La sangre comenzó a correr por su rostro al tambalearse hacia atrás y desplomarse sobre el suelo de concreto. El tercer atacante, al ver a sus dos amigos neutralizados en cuestión de segundos, entró en pánico. Era el más pequeño del grupo, probablemente siguiendo las órdenes de los demás en lugar de ser un líder natural. Su instinto de supervivencia le decía que corriera, pero su orgullo y lealtad a sus amigos lo mantuvieron paralizado. «¡Bruja loca!», gritó, sacando una navaja automática del bolsillo trasero. La hoja brilló bajo las luces fluorescentes mientras la sostenía frente a él con manos temblorosas. «Te voy a cortar en pedazos por lo que les hiciste a mis amigos». Sara miró la navaja con calma, respirando tranquila y estable. Se había enfrentado a oponentes armados muchas veces, incluyendo soldados enemigos entrenados con armas mucho mejores y habilidades muy superiores. Una aficionada asustada con una navaja pequeña representaba una amenaza mínima para alguien con su experiencia. «Baja la navaja», dijo Sara con firmeza. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones de vida o muerte. «Aléjate ahora y que nadie más salga herido». Pero el joven estaba demasiado furioso y asustado para pensar racionalmente. Cargó contra Sara con la navaja en alto, gritando a todo pulmón. Era exactamente el tipo de ataque emocional salvaje que Sara había sido entrenada para contrarrestar. Al acercarse, Sara se desvió hacia su derecha mientras le agarraba la muñeca con la mano izquierda. Utilizó su propio impulso contra él, redirigiendo su movimiento hacia adelante mientras aplicaba presión en puntos nerviosos específicos de su muñeca. La combinación de palanca y dolor hizo que su mano se abriera involuntariamente y el cuchillo cayera al suelo sin hacerle daño. Antes de que el atacante pudiera reaccionar, Sara giró detrás de él y le aplicó una llave de estrangulamiento que le cortó el flujo sanguíneo al cerebro. En cuestión de segundos, se desplomó inconsciente en sus brazos y se desplomó al suelo. Despertaría en pocos minutos con dolor de cabeza, pero sin daños permanentes. Todo el enfrentamiento había durado menos de 30 segundos. 3 hombres adultos que habían intentado agredir a una mujer inocente yacían derrotados en un estacionamiento, víctimas de su propio mal juicio y de la subestimación de su objetivo. Sara se encontraba entre sus atacantes caídos. Apenas respiraba con dificultad por el breve esfuerzo físico. Examinó a cada hombre rápidamente para asegurarse de que ninguno estuviera gravemente herido. El líder estaba sentado contra el coche, sujetándose la muñeca torcida y mirándola con una mezcla de miedo e incredulidad. El segundo atacante estaba consciente, pero se sujetaba la nariz rota, con la sangre aún fluyendo entre sus. El tercer hombre comenzaba a despertar de su estado inconsciente. «¿Quién demonios eres?», susurró el líder, cuya anterior bravuconería había desaparecido por completo. Sara lo miró con la expresión fría y profesional que había mostrado durante incontables operaciones militares. «Soy alguien con quien nunca deberías haberte metido», respondió simplemente. Sacó su celular y llamó al 911, reportando el intento de agresión y solicitando asistencia policial y médica. Mientras esperaba la ayuda, Sara vigiló atentamente a los 3 hombres para asegurarse de que no intentaran escapar o causar más problemas. El líder continuó mirándola conmocionado. «Eres militar, ¿verdad? ¿Fuerzas especiales o algo así?». Sara no respondió a su pregunta. Había aprendido durante su servicio que mantener la seguridad operativa era importante, incluso en situaciones civiles. Cuanta menos gente supiera de sus antecedentes, mejor. En cuestión de minutos,
El estacionamiento se llenó de luces rojas y azules intermitentes mientras los coches de policía y una ambulancia llegaban al lugar. Sara explicó con calma la situación a los oficiales que acudieron, mostrándoles el cuchillo y describiendo cómo los 3 hombres habían intentado. La agredieron. Al principio, los agentes se mostraron escépticos sobre cómo una mujer había logrado derrotar a 3 hombres corpulentos, pero las pruebas hablaban por sí solas. El cuchillo, las lesiones de los hombres y el testimonio de los testigos que presenciaron la conmoción respaldaban la versión de Sara. Mientras los paramédicos atendían las lesiones del atacante y la policía tomaba declaración, Sara empezó a darse cuenta de que su intento de vivir una vida tranquila se había vuelto mucho más complicado. La noticia de este incidente se extendería rápidamente por el vecindario y posiblemente más allá. La gente empezaría a preguntarse cómo había adquirido tales habilidades de lucha. El pacífico anonimato del que había disfrutado durante los últimos 3 meses estaba a punto de terminar. El detective Mike Reynolds llegó al lugar 20 minutos después de la respuesta policial inicial. Era un investigador veterano con 15 años de experiencia y había visto muchos casos de agresión en estacionamientos. Pero al observar las consecuencias de este incidente en particular, supo de inmediato que algo era diferente. 3 hombres yacían heridos en el suelo de hormigón del estacionamiento. Uno tenía una torcedura de muñeca y múltiples contusiones por haber sido arrojado a un coche. Otro tenía la nariz claramente rota y seguía sangrando a pesar de los esfuerzos de los paramédicos por limpiarlo. El tercero había recuperado el conocimiento, pero se quejaba de mareos y dolor de cuello por haber sido asfixiado hasta quedar inconsciente. De pie, tranquilamente, cerca estaba Sara Martínez, la mujer que supuestamente se había defendido de los 3 atacantes. No mostraba signos de lesión, salvo leves raspaduras en los nudillos. Respiraba con normalidad. Su ropa estaba apenas despeinada y respondía a las preguntas con la precisión y los hechos que Reynolds solía escuchar de agentes del orden en lugar de víctimas civiles. Señora, dijo el detective Reynolds mientras se acercaba a Sara. Necesito que me explique exactamente lo que sucedió aquí esta noche. Sara asintió y comenzó a relatar los hechos en orden cronológico. Describió su trote nocturno, la sensación de ser seguida, el comportamiento amenazante de los hombres y el momento en que la resolución pacífica se volvió imposible. Su relato fue detallado pero no emotivo, profesional, pero no frío. Mientras hablaba, el detective Reynolds se encontró observándola con más atención. Sara se movía con una sutil confianza que sugería un extenso entrenamiento físico. Su postura era alerta pero relajada, lista para la acción, pero no tensa. Cuando demostró cómo había desarmado al atacante que empuñaba el cuchillo, sus movimientos fueron precisos y precisos, sin gestos desperdiciados ni florituras teatrales. ¿Has tenido algún entrenamiento en artes marciales?, preguntó Reynolds cuando Sara terminó su relato. Algo, respondió Sara vagamente. Tomé clases de defensa personal en la universidad y me he mantenido en forma desde entonces. Técnicamente era cierto, pero Reynolds intuía que había mucho más en la historia. Las clases de defensa personal no solían enseñar a ejecutar llaves articulares perfectas, técnicas de puntos de presión y estrangulaciones sangrientas. Esas eran habilidades de combate avanzadas que requerían años de entrenamiento intensivo bajo la instrucción de expertos. Mientras tanto, los 3 atacantes eran subidos a ambulancias para su traslado al hospital. Antes de irse, Reynolds logró entrevistarlos brevemente. Sus relatos coincidían con el de Sara, pero añadían algunos detalles interesantes. Se movía como una máquina, dijo el líder. Dijo, todavía sujetándose la muñeca herida. Un segundo pensábamos que la teníamos acorralada, y al siguiente Jimmy estaba inconsciente y Tony tenía la nariz por toda la cara. He estado en muchas peleas, detective, pero nunca había visto algo así. El segundo atacante, hablando con la nariz rota, fue aún más enfático. Esa señora es peligrosa, hombre. Realmente peligrosa. Sabía exactamente lo que hacía.
Cada movimiento estaba calculado, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Después de que se fueran las ambulancias, el detective Reynolds regresó a donde Sarah estaba terminando su declaración con uno de los agentes de patrulla. El estacionamiento había sido despejado de pruebas y la investigación de la escena del crimen estaba casi completa. Señora Martínez, Reynolds dijo, ¿le importaría si le hago algunas preguntas más? Tal vez podríamos hablar en privado en mi auto. Sarah estuvo de acuerdo y se sentaron en el sedán sin distintivos del detective mientras él revisaba sus notas. La conversación que siguió cambiaría la vida de ambos de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho. He estado investigando crímenes violentos durante mucho tiempo, comenzó Reynolds. Y tengo que decirles que lo que pasó aquí esta noche es extremadamente inusual. La mayoría de las personas, incluso aquellas con algún entrenamiento en defensa personal, no salen de un enfrentamiento de 3 contra 1 sin un rasguño. Sarah permaneció en silencio, dejándolo continuar. La forma en que usted trató a esos hombres sugiere un nivel de entrenamiento que va mucho más allá de las clases de defensa personal de la universidad. Las técnicas que usted utiliza se enseñan en muy pocos lugares, y la mayoría de esos lugares están restringidos a personal militar o policial. Aún así, Sarah no dijo nada. Ahora, no estoy diciendo que hayas hecho algo malo, continuó Reynolds. Está claro que te estabas defendiendo de una amenaza legítima, pero creo que hay más en tu historia de lo que me estás contando y eso me da curiosidad. Sarah miró por la ventanilla del coche hacia el aparcamiento, ahora silencioso. Ella esperaba mantener en privado sus antecedentes militares, pero se dio cuenta de que ya no era posible. El detective Reynolds era demasiado experimentado y observador como para dejarse engañar por explicaciones vagas. ¿Qué quieres saber?, preguntó finalmente. Empecemos por donde realmente aprendiste a pelear así. Sarah respiró profundamente y tomó una decisión que tendría consecuencias importantes. Pasé 8 años en operaciones especiales de la Marina. Me enviaron al extranjero varias veces para realizar misiones clasificadas que no puedo comentar en detalle. El detective Reynolds sintió que sus sospechas se confirmaron. ¿Sellos de la Marina? Sí. Eso explica muchas cosas, dijo Reynolds, reclinándose en su asiento. ¿Cuánto tiempo llevas fuera del servicio? 3 meses. Estoy intentando hacer la transición a la vida civil, pero aparentemente la vida civil me está encontrando a mí. Reynolds comprendió los desafíos que enfrentaban los veteranos de operaciones especiales al regresar a la sociedad normal. Había trabajado con varios exmilitares a lo largo de los años y sabía que sus habilidades e instintos a menudo hacían difícil integrarse en entornos civiles pacíficos. ¿Has considerado que tu secreto podría no seguir siendo secreto por mucho más tiempo?, Reynolds preguntó. Este incidente va a llamar la atención. Los medios de comunicación locales probablemente retomarán la historia, especialmente si esos 3 tipos tienen antecedentes penales, lo cual sospecho que es el caso. Sarah ya había estado pensando en lo mismo. Una vez que se supo que un exeal de la Marina vivía en el vecindario, su silencioso anonimato desaparecería para siempre. Habría periodistas haciendo preguntas, vecinos curiosos que querrían escuchar historias de guerra y posiblemente incluso atención no deseada de personas con intenciones criminales que la veían como una amenaza o un desafío. ¿Qué harías en mi situación?, Sarah preguntó. El detective Reynolds consideró la pregunta cuidadosamente. Sinceramente, creo que deberías considerar usar tu pasado para ayudar a la gente en lugar de esconderte. Esta ciudad necesita a alguien con tus habilidades y entrenamiento. ¿Has pensado alguna vez en una carrera policial? La sugerencia sorprendió a Sarah. Había estado tan concentrada en escapar de su pasado militar que no había considerado cómo sus habilidades podrían ser valiosas en la policía civil. La idea de convertirse en policía o detective nunca se le había ocurrido. No lo sé, dijo Sarah lentamente. Me uní al ejército para servir a mi país, pero lo dejé porque quería una vida normal. El trabajo policial tampoco suena muy normal. Quizás lo normal esté sobrevalorado,
respondió Reynolds con una leve sonrisa. Quizás tu definición de normalidad deba incluir el hecho de que posees habilidades extraordinarias que podrían marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Mientras hablaban, ni Sarah ni la detective Reynolds se dieron cuenta de que su conversación estaba siendo observada desde el otro lado del estacionamiento. Una figura vestida de oscuro permanecía oculta tras un pilar de hormigón, tomando fotos con una cámara telescópica y grabando su conversación con un equipo de audio sensible. El incidente en el estacionamiento estaba a punto de complicarse mucho más de lo que ninguna de las dos podría haber imaginado. A la mañana siguiente, Sarah se despertó con su teléfono vibrando constantemente con notificaciones. Al cogerlo y revisar los mensajes, se le encogió el corazón. La historia del incidente del estacionamiento ya se había extendido por las redes sociales, sitios web de noticias locales y foros vecinales. Los titulares iban de lo sensacionalista a lo ridículo. Una misteriosa mujer derrota a 3 atacantes en segundos. Una instructora de fitness local es revelada como experta en combate y justiciera desmantela una banda criminal. Algunas publicaciones incluían fotos borrosas tomadas por testigos y algunas incluso tenían grabaciones de video grabadas por cámaras de seguridad. Lo más inquietante de todo, era un artículo detallado en un sitio web de noticias local que incluía información sobre ella y su servicio militar, información que nunca había revelado públicamente. El artículo mencionaba su pasado como Navy SEAL, su historial de despliegues e incluso algunos detalles sobre misiones clasificadas que no deberían haber sido accesibles a los periodistas civiles. Sarah llamó inmediatamente al detective Reynolds, quien respondió al primer timbre. Esperaba su llamada, dijo antes de que ella pudiera hablar. ¿Ha visto la cobertura periodística? ¿Cómo consiguieron información sobre mi historial de servicio?, preguntó Sarah, intentando disimular la frustración en su voz. La mayoría de esa información es clasificada o al menos restringida. Eso es lo que me gustaría saber, respondió Reynolds con gravedad. He estado haciendo algunas llamadas esta mañana y parece que alguien con acceso a bases de datos militares ha estado investigando sus antecedentes. Esto no era solo periodismo rutinario. Alguien la tenía en la mira para investigarla. Las implicaciones de esta revelación eran preocupantes. Los registros militares de Sarah contenían información sensible que podría comprometer las operaciones en curso o poner en peligro a otros miembros del servicio si caía en las manos equivocadas. El hecho de que alguien hubiera podido acceder y la filtración de esta información sugería una grave brecha de seguridad o la participación de alguien con alta autorización. Detective, creo que necesitamos vernos en persona, dijo Sarah. Hay algunas cosas sobre mi servicio que necesita saber. Cosas que podrían explicar por qué alguien estaría interesado en exponer mis antecedentes. Acordaron reunirse en una tranquila cafetería al otro lado de la ciudad, lejos del barrio de Sarah, donde podrían estar reunidos periodistas y curiosos. Mientras Sarah se preparaba para salir de su apartamento, vio una camioneta blanca estacionada al otro lado de la calle que no había estado allí la noche anterior. 2 hombres estaban sentados en los asientos delanteros y uno de ellos parecía estar fotografiando su edificio con un teleobjetivo. Sarah salió por la entrada trasera de su complejo de apartamentos y tomó un camino indirecto hacia la cafetería utilizando técnicas que había aprendido durante el entrenamiento de vigilancia para determinar si la estaban siguiendo. Para cuando llegó al lugar de la reunión, estaba segura de que no la habían seguido. Pero el hecho de que tuviera que tomar tales precauciones en su propio barrio era profundamente preocupante. El detective Reynolds ya estaba esperando en una mesa de la esquina cuando llegó Sarah. Parecía cansado y preocupado, sugiriendo que su mañana había sido tan agitada como la de ella. Antes de empezar, dijo Reynolds en voz baja, necesito decirte que creo que ambos estamos en peligro. He estado recibiendo llamadas toda la mañana de gente que pregunta sobre ti, sobre la investigación y sobre nuestra conversación de anoche. ¿Qué tipo de personas?, preguntó Sarah, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El tipo de personas que no se identifican,
pero que de alguna manera conocen detalles de investigaciones en curso a los que no deberían tener acceso. El tipo de personas que hacen preguntas muy específicas sobre tu historial militar y tus actividades actuales. Sara sintió un escalofrío familiar recorriéndole la espalda. La misma sensación que había experimentado durante operaciones encubiertas cuando las fuerzas enemigas se acercaban a su posición. Alguien la perseguía, pero aún no sabía quién ni por qué. Durante mi servicio, Sara empezó con cuidado. Participé en varias misiones de alto perfil que resultaron en la captura o eliminación de importantes objetivos terroristas. Algunas de esas operaciones desmantelaron importantes redes criminales con conexiones con grupos del crimen organizado en Estados Unidos. Reynolds se inclinó hacia adelante con interés. ¿Estás diciendo que el incidente de anoche podría no haber sido casual? No lo sé con seguridad, admitió Sara. Pero el momento es sospechoso. He estado viviendo tranquilamente en este barrio durante 3 meses sin ningún problema. Entonces, de repente, me atacan 3 hombres que parecen conocer mi rutina de jogging. Y en cuestión de horas, se filtra a los medios información detallada sobre mi historial de servicio clasificado. Mientras hablaban, Sara notó a un hombre en una mesa cercana que parecía prestar demasiada atención a la conversación. Fingía leer el periódico, pero sus ojos no dejaban de mirarlos, y ella pudo ver un pequeño auricular inalámbrico en su oído izquierdo. «Tenemos que irnos», dijo Sara en voz baja, sin cambiar su expresión ni tono de voz. Ahora. Reynolds había aprendido a confiar en el instinto de los operadores experimentados, así que no cuestionó su urgencia. Se levantaron con indiferencia y caminaron hacia la salida. Pero al llegar a la puerta, 2 hombres más entraron en la cafetería y se posicionaron para bloquearles el paso. Sara reconoció la formación táctica de inmediato. No eran clientes al azar. Formaban parte de un equipo de vigilancia coordinado. Y su posición sugería que estaban preparados para detener o posiblemente secuestrarla a ella y al detective Reynolds. «Salida trasera», susurró Sara, y rápidamente cambiaron de dirección hacia la parte trasera de la cafetería. Pero al acercarse a la parte trasera, al abrir la puerta, Sara vio a través del cristal que 2 hombres más esperaban en el callejón. El equipo de vigilancia había previsto su huida. Ruth estaba preparado para interceptarlos sin importar la salida que eligieran. El entrenamiento militar de Sara se intensificó al evaluar la situación táctica. Estaban superados en número, atrapados en un espacio cerrado con rutas de escape limitadas y enfrentándose a oponentes que claramente eran profesionales, no delincuentes callejeros. Quienquiera que estuviera detrás de esta operación contaba con importantes recursos y capacidad de planificación. «¿Cuántas salidas tiene este lugar?», preguntó Sara a Reynolds en voz baja. «Solo la puerta principal y la trasera», respondió él, moviendo la mano instintivamente hacia su arma reglamentaria. «No saques el arma a menos que sea absolutamente necesario», advirtió Sara. «Estamos en un lugar público lleno de gente con civiles inocentes. Si empiezan los disparos, la gente va a salir herida». Mientras estaban cerca de la puerta trasera, sopesando sus opciones, Sara notó que la cafetería tenía un gran ventanal que daba a la calle lateral. No estaba diseñado como salida, pero su entrenamiento como foca le había enseñado a pensar creativamente en las rutas de escape durante situaciones de emergencia. Cuando di la señal, Sara le susurró a Reynolds: «Vamos por esa ventana. Manténgase agachado, muévase rápido y prepárese para correr». Antes de que Reynolds pudiera objetar este plan de escape poco convencional, Sara ya había entrado en acción. Agarró una pesada silla de madera y la arrojó contra el gran ventanal con una fuerza tremenda. El vidrio explotó hacia afuera en una lluvia de fragmentos brillantes, y el repentino ruido hizo que todos en la cafetería gritaran y buscaran refugio. En el caos que siguió, Sara y el detective Reynolds saltaron por la ventana rota a la acera. El equipo de vigilancia había sido sorprendido por esta ruta de escape inesperada, y les tomó varios segundos preciosos reagruparse y perseguirlo.
Mientras corrían por la calle lateral hacia el auto de Reynolds, Sara pudo escuchar gritos detrás de ellos y el sonido de varios vehículos arrancando. La búsqueda había comenzado y se dio cuenta de que su tranquila vida civil había terminado oficialmente. El detective Reynolds condujo por las calles de la ciudad a gran velocidad mientras Sara vigilaba por la ventana trasera por si había algún vehículo que los perseguía. Habían logrado llegar a su auto y escapar del área inmediata a la cafetería. Pero Sara contó al menos 3 vehículos diferentes que parecían estar siguiéndolos. Los observaban a distintas distancias. Necesitamos llegar a un lugar seguro donde podamos averiguar qué está pasando, dijo Reynolds, tomando una curva cerrada en una calle lateral para comprobar si sus perseguidores lo seguían. Mi apartamento no es seguro, ni tampoco la comisaría, respondió Sara, observando cómo 2 de los coches que los perseguían daban el mismo giro. Quienquiera que sean estas personas, llevan tiempo planeando esta operación. Probablemente sepan dónde vivo, dónde trabajas y dónde podemos acudir en busca de ayuda. Reynolds condujo durante otros 10 minutos, utilizando maniobras evasivas y cambios de ruta aleatorios para perderlos de vista. Finalmente, llegó al estacionamiento de un concurrido centro comercial, donde su auto sería menos visible entre cientos de otros vehículos. Tengo una idea, dijo Reynolds, sacando su teléfono. Tengo un contacto en el FBI especializado en crimen organizado y terrorismo doméstico. Si alguien te tiene en la mira debido a tu servicio militar, esto podría ser un asunto federal. Mientras Reynolds hacía su llamada, Sara usó su propio teléfono para contactar a su antiguo comandante en el Comando de Guerra Especial Naval. Si su historial de servicio se había visto comprometido, su antigua unidad necesitaba saberlo de inmediato. La filtración podría afectar a otros miembros del equipo SEAL que habían servido en las mismas misiones. La llamada se conectó después de varios timbres y Sara se encontró hablando con el suboficial mayor James Morrison, quien había sido su mentor y líder de equipo durante algunos de sus despliegues más peligrosos. Martine, ¿qué demonios está pasando?, dijo Morrison sin preámbulos. He estado recibiendo llamadas toda la mañana sobre acceso no autorizado a tu historial de servicio. Y corren rumores de que estás involucrada en algún tipo de incidente. Sara explicó rápidamente los eventos de las últimas 24 horas, desde el ataque al estacionamiento hasta las filtraciones a los medios y el equipo de vigilancia en la cafetería. Morrison escuchó sin interrupciones, y ella podía oírlo escribir en el teclado de una computadora mientras ella habló. Esto es peor de lo que pensaba, dijo Morrison al terminar. Alguien con alta autorización de seguridad ha estado accediendo a archivos clasificados relacionados con la Operación Tridente de Neptuno. Esa fue una de tus misiones de hace 3 años, y sigue siendo clasificada al más alto nivel. Sara sintió que se le helaba la sangre. La Operación Tridente de Neptuno había sido una misión conjunta con la CIA y la DEA para desmantelar una importante red de narcotráfico que utilizaba sus ganancias para financiar actividades terroristas en el sudeste asiático. La misión había tenido éxito, pero se había ganado enemigos poderosos entre las organizaciones criminales internacionales. Jefe, ¿dice que alguien me persigue por el Tridente de Neptuno? Eso es exactamente lo que digo, respondió Morrison con gravedad. El objetivo principal de esa operación era Viktor Kov, un traficante de armas ruso que coordinaba a cárteles de la droga con grupos terroristas. Creíamos haber eliminado toda su red, pero los informes de inteligencia de los últimos 6 meses sugieren que su organización se ha estado reconstruyendo bajo un nuevo liderazgo. ¿Quién la dirige ahora? El hermano menor de Kov, Dmitry. Y según nuestra información más reciente, ha estado buscando sistemáticamente a todos los involucrados en la operación que mató a su hermano. 2 agentes de la CIA de esa misión ya han desaparecido en el pasado mes. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El ataque al estacionamiento no había sido casual. Había sido una prueba, una forma para que la gente de Dmitry Kosov evaluara el nivel de habilidad y la capacidad defensiva de Sara.
Las filtraciones a los medios estaban diseñadas para sacarla de su escondite y obligarla a salir a la luz, donde sería más vulnerable a la vigilancia, y finalmente, a su captura. «Jefe, necesito refuerzos», dijo Sara. «Estoy con un detective local que intenta ayudar, pero nos superan en número y armamento. Esta gente tiene recursos y no está jugando». «Ya estoy trabajando en ello», respondió Morrison. «Enviaré un equipo a tu ubicación, pero tardarán varias horas en llegar. Mientras tanto, debes mantenerte en movimiento y evitar cualquier lugar donde puedan acorralarte». El detective Reynolds terminó su llamada telefónica y se volvió hacia Sara con una expresión sombría. «Mi contacto del FBI confirma lo que su comandante acaba de decirle. Ha habido rumores en círculos del crimen organizado sobre un contrato con un ex-seal de la Marina. Se dice que alguien está dispuesto a pagar mucho dinero para capturarte vivo». «¿Capturar? ¿No matar?», Sara preguntó, aunque sospechaba que ya sabía por qué. «¿Quieren información?», dijo Reynolds. «En concreto, quieren las identidades y ubicaciones de otras personas que estuvieron involucradas en operaciones clasificadas contra redes criminales internacionales. No eres solo un objetivo, usted es una fuente de inteligencia que podría ayudarles a localizar y eliminar otras amenazas a sus operaciones». Sara se dio cuenta de que su situación era aún más peligrosa de lo que había pensado inicialmente. Si la organización de Dmitry Klov lograra capturarla, la torturarían para obtener información sobre sus antiguos compañeros y colegas. Estaban en juego vidas más allá de la suya. «Tenemos que pasar a la ofensiva», dijo Sara mientras su entrenamiento militar tomaba el relevo. «Correr y esconderse solo funcionará por un tiempo. Al final, nos acorralarán, y entonces lucharemos bajo sus términos en lugar de los nuestros». «¿Qué tienes en mente?», Reynolds preguntó. «Averiguamos desde dónde operan y los atacamos antes de que puedan organizar una operación mayor contra nosotros. Pero primero, necesitamos entender exactamente con quién y qué estamos tratando». Sara usó su teléfono para acceder a una base de datos militar segura que contenía archivos de inteligencia sobre organizaciones criminales internacionales conocidas. Su autorización de seguridad seguía activa y pudo obtener información detallada sobre Dmitry Klov y sus operaciones actuales. Lo que encontró fue inquietante. La organización de Klov había crecido significativamente desde la muerte de su hermano y ahora operaba en varios países, incluyendo varias células dentro de Estados Unidos. Tenían acceso a armas de uso militar, equipo de vigilancia sofisticado y una red de funcionarios corruptos que les proporcionaba información confidencial. «Mira esto», dijo Sara, mostrándole a Reynolds el informe de inteligencia. «Klov ha estado reclutando a exmilitares y agentes del orden con antecedentes penales o problemas financieros. Está construyendo un ejército privado de personas con formación profesional y conocimiento interno de las operaciones gubernamentales». Reynolds estudió la información cuidadosamente. «Esto explica cómo pudieron acceder a tus registros de servicio y coordinar una operación de vigilancia tan sofisticada. Tienen gente en. Desde adentro, les proporcionaban información mientras revisaban los archivos de inteligencia». El teléfono de Sara sonó con una llamada de un número desconocido. Dudó un momento, pero luego decidió contestar. «La señora Martínez». Una voz con fuerte acento dijo: «Creo que sabe quién es». «Me llamo Dmitry Klov y creo que es hora de que tengamos una conversación», le indicó Sara a Reynolds con un gesto para que escuchara mientras activaba el altavoz de su teléfono. «No tengo nada que decirte», respondió Sara con calma. «Ah, pero tú sí», dijo Klov con una risa fría. «Tienes mucho que decir sobre las personas que mataron a mi hermano y destruyeron el negocio familiar. Y me vas a contar todo lo que quiero saber de una forma u otra». «¿Es una amenaza?». «No, querida. Es una promesa. Puedes ponértelo fácil y aceptar reunirte conmigo voluntariamente, o puedes ponértelo difícil y obligarme a tomar medidas más drásticas. Pero sea como sea, tendremos nuestra conversación». Sara miró al detective Reynolds,
que ya estaba rastreando la llamada en su teléfono. ¿Qué te hace pensar que sería tan estúpido como para reunirme contigo? Porque si no lo haces, empezaré a matar a gente inocente en tu vecindario, dijo Club con naturalidad. Cada día que te niegues a cooperar, alguien más morirá. Tú, vecinos, la gente de tu gimnasio, tal vez incluso ese detective tan servicial que te ha estado ayudando hoy. La amenaza contra civiles inocentes lo cambió todo. Sara estaba dispuesta a luchar por su vida, pero no podía permitir que otros sufrieran por sus acciones pasadas. Club comprendía claramente su perfil psicológico y estaba usando sus instintos protectores en su contra. Tienes 24 horas para decidir, continuó Club. Te llamaré mañana a la misma hora con instrucciones para nuestra reunión. No me decepciones, señora Martínez. Las consecuencias serían desastrosas. La línea se cortó, dejando a Sara y Reynolds sentados en un tenso silencio. El estacionamiento del centro comercial que los rodeaba de repente se sintió expuesto y peligroso, como si ojos hostiles los observaran desde todas direcciones. No podemos dejar que él dicte los términos del compromiso, dijo Reynolds finalmente. Si te reúnes con él, nunca volverás con vida. Y si no me reúno con él, empezará a morir gente inocente, respondió Sara. Eso tampoco es aceptable. Reynolds estudió los archivos de inteligencia en la pantalla de su teléfono, buscando cualquier información que pudiera darles ventaja. Tiene que haber otra opción. ¿Y si pudiéramos localizar su base de operaciones y luchar contra él? Sara consideró la idea. Una operación ofensiva sería extremadamente arriesgada, pero podría ser su única oportunidad de acabar con la amenaza antes de que más personas resultaran heridas. Su entrenamiento SEAL le había enseñado que, a veces, la mejor defensa era un ataque decisivo que eliminaba la capacidad del enemigo para seguir luchando. Según estos archivos, Kof ha estado operando desde un almacén de envíos cerca del puerto, dijo Sara, señalando una ubicación en el informe de inteligencia. Es un lugar aislado, fuertemente defendido y perfecto para mantener prisioneros o realizar interrogatorios. ¿De qué tan fuertemente defendido estamos hablando?, preguntó Reynolds. El informe menciona al menos 12 guardias armados, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y posiblemente trampas explosivas alrededor del perímetro. Es básicamente una fortaleza diseñada para mantener a la gente fuera e impedir que alguien dentro. Escapando. Reynolds negó con la cabeza. Es un suicidio que 2 personas ataquen. Necesitaríamos un equipo SWAT completo como mínimo, e incluso así, las bajas serían enormes. No necesariamente, dijo Sara, mientras su mente táctica comenzaba a formular un plan. Los equipos SEAL están entrenados para llevar a cabo operaciones contra una superioridad numérica utilizando sigilo, sorpresa y ataques de precisión. La clave es evitar una confrontación directa, y en su lugar, eliminar la amenaza mediante acciones dirigidas. Estás hablando de una misión de asesinato. Estoy hablando de terminar con esto antes de que se agrave. Sara corrigió, Kof no se detendrá solo conmigo. Una vez que obtenga la información que quiere, la usará para dar caza a todas las personas involucradas en operaciones contra su organización. Estamos considerando docenas de muertes potenciales, incluyendo militares en servicio activo y agentes de inteligencia. Reynolds comprendió la lógica, pero también comprendió las implicaciones legales y éticas de lo que Sara proponía. Si hacemos esto, esencialmente estamos llevando a cabo una operación militar no autorizada en suelo estadounidense. Eso es ilegal, independientemente de las circunstancias. A veces la ley no basta. Sara dijo en voz baja. A veces hay que elegir entre seguir las reglas y proteger vidas inocentes. Mientras debatían sus opciones, el teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje contenía una sola fotografía que le heló la sangre. Era una foto de su vecina anciana, la señora Chen, siendo obligada a subir a la parte trasera de una camioneta negra afuera de su edificio de apartamentos.
La mujer tenía las manos atadas y una expresión de terror en el rostro. Debajo de la foto había un mensaje simple. El tiempo avanza. Está intensificando la situación, dijo Sarah, mostrándole la foto a Reynolds. Clove no espera 24 horas. Está tomando rehenes ahora para obligarme. Reynolds miró la foto e inmediatamente llamó por radio para solicitar que las unidades policiales acudieran al edificio de apartamentos de Sarah, pero ambos sabían que era demasiado tarde. La señora Chen ya se había ido, y para cuando llegaran los oficiales, no habría rastro de sus secuestradores. Eso lo cambia todo, dijo Reynolds con gravedad. Ahora, este es un caso de secuestro activo con una víctima anciana. Tenemos justificación legal para tomar medidas más agresivas. Sarah ya estaba planeando el asalto al almacén de Koff. Necesito armas, equipo táctico y transporte. ¿Puedes gestionarlo por los canales oficiales? Tomará tiempo obtener la aprobación para una redada de esta magnitud, dijo Reynolds. Quizás varias horas, posiblemente más si tenemos que coordinarnos con agencias federales. La señora Chen no tiene varias horas, respondió Sarah. Cada minuto que nos demoremos aumenta la probabilidad de que Clove la lastime o tome más rehenes. Reynolds tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Mi departamento tiene una sala de equipo táctico que no está vigilada durante la noche. Puedo conseguirnos equipo básico, pero estaremos solos una vez que comencemos esta operación. Es todo lo que necesito, dijo Sarah con firme determinación. Clove quería tener una conversación conmigo. Voy a darle una que nunca olvidará. Esa noche, Sarah y el detective Reynolds se acercaron al distrito de almacenes al amparo de la oscuridad. Habían pasado la tarde recopilando información, estudiando fotos satelitales de las instalaciones objetivo y preparando su equipo. Reynolds había logrado adquirir chalecos tácticos, gafas de visión nocturna, auriculares de comunicación y armas con el dinero de emergencia de su departamento. El almacén donde se creía que operaba Koff se encontraba en un muelle aislado que se adentraba en el puerto. Era un edificio de hormigón de 3 plantas rodeado por una valla metálica y rematado con alambre de espino. Los contenedores de carga se apilaban alrededor del perímetro, creando barreras naturales y escondites tanto para defensores como para atacantes. Sarah yacía boca abajo en una azotea a 365 metros de distancia, usando binoculares de alta potencia para observar el objetivo. Contó 8 guardias patrullando el exterior del edificio en turnos rotativos, con personal adicional visible a través de las ventanas de los pisos superiores. La instalación estaba, en efecto, fuertemente defendida, pero Sarah se había infiltrado en objetivos similares durante su servicio militar. Cuento al menos 15 personas hostiles, susurró Sarah por los auriculares de su radio. La mayoría portan armas automáticas y están posicionados para cubrir todas las rutas de acceso obvias. ¿Cómo quiere hacer esto?, preguntó Reynolds desde su posición cerca de la valla. Sarah había estado desarrollando su plan táctico durante toda la tarde. La clave era evitar un tiroteo prolongado que diera tiempo al enemigo para dañar a la señora Chen o pedir refuerzos. En cambio, necesitaba penetrar en las instalaciones rápidamente, localizar al rehén y neutralizar la amenaza principal antes de que la gente de Kozlov pudiera reaccionar eficazmente. Voy a entrar por el agua, dijo Sarah. El muelle se adentra en el puerto, y hay una escalera de mantenimiento en la parte inferior que conduce al muelle de carga. Una vez dentro, crea una distracción en la entrada principal para desviar su atención de mi ruta de infiltración. ¿Qué tipo de distracción? Algo ruidoso, pero no inmediatamente amenazante. Tal vez un accidente de coche o un pequeño incendio en uno de los contenedores. Los necesito curiosos y preocupados, pero no en modo de combate total. Reynolds comprendía la psicología detrás del plan. Si los guardias creían que se trataba de un accidente o una emergencia menor, responderían con cautela en lugar de agresión. Esto le daría a Sarah minutos preciosos para entrar y comenzar la búsqueda de la señora Chenot. Sarah se deslizó en las frías aguas del puerto y comenzó
nadando hacia el muelle con una brazada de combate modificada que minimizaba las perturbaciones en la superficie. Su entrenamiento SEAL había incluido extensas operaciones submarinas, y se sentía cómoda moviéndose en aguas oscuras, incluso cargando armas y equipo. La natación duró 12 minutos, durante los cuales Sara tuvo que sortear escombros, evitar ser detectada por los guardias que patrullaban y lidiar con las fuertes corrientes creadas por la marea del puerto. Al llegar al muelle, encontró la escalera de mantenimiento exactamente donde indicaban los informes de inteligencia. Mientras Sara subía silenciosamente por la escalera, oyó voces y pasos sobre ella en el muelle de carga. 2 guardias discutían su rotación de turnos, quejándose del frío y especulando sobre cuándo terminaría su misión actual. Exactamente a medianoche, Reynolds inició su distracción embistiendo con su coche un contenedor cerca de la entrada principal del almacén y activando la alarma del vehículo. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para oírse en toda la instalación, y el estruendo de la bocina creó un ruido constante que enmascararía cualquier sonido que Sara pudiera hacer durante su infiltración. Sara oyó a los guardias en el muelle de carga, respondió de inmediato a la conmoción. Llamaron a sus colegas y se dirigieron a la parte delantera del edificio para investigar, dejando la entrada trasera temporalmente desprotegida. Sara subió al muelle de carga y localizó rápidamente una puerta sin llave que conducía al área principal de almacenamiento del almacén. El interior del edificio estaba tenuemente iluminado por luces de seguridad, que proyectaban largas sombras entre las pilas de contenedores de carga y equipos industriales. Moviéndose con la precisión silenciosa que la había mantenido con vida durante innumerables misiones peligrosas, Sara comenzó a registrar sistemáticamente las instalaciones en busca de indicios de la ubicación de la señora Chen. La planta baja parecía usarse principalmente para operaciones de envío legítimas. Pero Sara notó que varias áreas habían sido modificadas con medidas de seguridad adicionales, como puertas reforzadas y cámaras de vigilancia. Encontró una escalera que conducía a los pisos superiores y comenzó a subir hacia lo que parecían ser las oficinas administrativas del edificio. Los informes de inteligencia sugerían que Club probablemente mantendría a los rehenes en una zona segura donde pudieran ser fácilmente vigilados y evitar que escaparan. En el segundo piso, Sara descubrió un pasillo con pequeñas habitaciones que habían sido convertidas en celdas de detención temporales. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, pero al acercarse al final del pasillo, oyó a alguien llorar suavemente tras una de las puertas cerradas. Sara forzó la cerradura con herramientas de su equipo táctico y abrió la puerta con cuidado. Dentro, encontró a la señora Chen sentada en un sencillo catre, con las manos atadas a la espalda y lágrimas corriendo por su rostro. La anciana levantó la vista con terror, esperando ver regresar a uno de sus captores. S.R.A. Chen, soy Sara, de tu barrio, susurró de inmediato, mientras se disponía a desatar las ataduras de la mujer. Estoy aquí para sacarte de aquí sana y salva. El alivio en el rostro de la señora Chen fue abrumador. Sara, ¿cómo me encontraste? Estos hombres terribles dijeron que me matarían si no venías a reunirte con su jefe. Eso no va a pasar, dijo Sara con firmeza mientras ayudaba a la señora Chen a ponerse de pie. Nos vamos ahora mismo y esta gente no volverá a molestarte. Pero mientras se dirigían a la puerta, Sara oyó pasos en el pasillo. Varias personas se acercaban y sus voces sugerían que eran guardias armados que realizaban un control de seguridad rutinario en el área de detención. Sara evaluó rápidamente la situación táctica. Ella y la señora Chen estaban atrapadas en una pequeña habitación con una sola salida, y esa salida estaba a punto de ser bloqueada por personal hostil. Luchar para salir pondría al anciano rehén en grave riesgo de resultar herido en el fuego cruzado. En cambio, Sara se colocó detrás de la puerta y le indicó a la señora Chen que se escondiera detrás del catre. Cuando el primer guardia entró en la habitación para revisar al prisionero, Sara lo dejó inconsciente con un golpe preciso en el cuello antes de que pudiera dar la alarma. El segundo guardia, al ver a su compañero desplomarse, buscó su radio para pedir refuerzos.
Sara lo derribó antes de que pudiera completar el transmisión. Pero el breve forcejeo creó suficiente ruido como para alertar al resto del personal del edificio de que algo andaba mal. «Tenemos que movernos ya», le dijo Sara a la señora Chen, tomando las armas y el equipo de radio de los guardias inconscientes. «Quédense cerca de mí y hagan exactamente lo que les digo». Salieron de la celda y comenzaron a caminar hacia la escalera, pero Sara ya oía gritos y pasos apresurados por todo el edificio. La gente de Clove se estaba movilizando para una búsqueda a fondo, y solo tardarían unos minutos en descubrir a los guardias inconscientes y darse cuenta de que su rehén había sido rescatada. El plan original de Sara había sido sacar a la señora Chen sigilosamente y escapar por el mismo camino por el que había entrado. Pero con el enemigo ahora en alerta máxima y cazándolos activamente, el sigilo ya no era una opción. Tendrían que luchar para salir. Al llegar a la escalera, Sara oyó una voz familiar que resonaba por el sistema de megafonía del edificio. «Señor Martínez», anunció Dimitri Clove, con su inglés acentuado y un tono de fría diversión. «Sé que está aquí y que tiene a mí invitado con usted. Me has impresionado con tus habilidades de infiltración. Pero ahora estás atrapada en mis instalaciones sin ningún sitio a donde escapar». Sara siguió bajando las escaleras con la señora Chen, pero pudo ver a guardias armados apostados para bloquear las salidas en la planta baja. «Esto es lo que va a pasar». Kof continuó por los altavoces. «Te entregarás a mis hombres, y a cambio, permitiré que la anciana salga ilesa. Si intentas escapar luchando, quedará atrapada en el fuego cruzado y su muerte pesará sobre tu conciencia». Sara llegó a la planta baja y pudo ver al menos 6 guardias con armas automáticas posicionados entre ellos y el muelle de carga por donde habían entrado. Las probabilidades estaban muy en su contra. Pero Sara había enfrentado situaciones peores durante su servicio militar. «Señora Chen», Sara susurró, «cuando te diga que corras, quiero que vayas directo a esa puerta de allá y no mires atrás. Alguien estará esperando afuera para ayudarte a llegar a un lugar seguro». «¿Qué pasa contigo?», la señora Chen preguntó con evidente preocupación. Sara revisó sus armas y se preparó para lo que probablemente sería la pelea más peligrosa de su vida. «Me aseguraré de que llegues a casa sano y salvo». «Eso es una promesa». El enfrentamiento final entre Sara Martínez y Dimitri Clove estaba a punto de comenzar, y solo uno de ellos saldría con vida.